El trabajo es un concepto socialmente construido. Este concepto depende del contexto histórico y cultural desde el cual lo estudiemos. Al día de hoy, las sociedades todavía se basan en consideraciones de la modernidad para definir al trabajo. Esta es una visión muy acotada, ya que se refiere al trabajo principalmente como el empleo o el trabajo asalariado, es decir, a la actividad realizada a los efectos de recibir una contraprestación a cambio. Desde el punto de vista sociológico, el concepto del trabajo es mucho más amplio. No debemos dejar de lado otras actividades que son menospreciadas por no ser remuneradas, pero no por eso menos importantes, como el trabajo doméstico o las actividades de cuidados. Teniendo en cuenta esto, podemos afirmar que la primera tarea que se dio en la humanidad fue la de maternar, lo cual no debió ser para nada sencillo, teniendo en cuenta la cantidad de horas que la madre tenía que dedicarle a la protección del bebé en las condiciones de la época. Partiendo de esa base, podemos ir señalando distintos oficios y actividades que fueron surgiendo desde el inicio de la humanidad a medida que evolucionaban las sociedades y sus necesidades, e incluso muchos de ellas siguen vigentes hoy en día. El trabajo no solamente existe desde el origen de la humanidad desde el punto de vista científico, sino que las religiones también lo toman en sus relatos para explicar el origen del hombre. Esto se puede apreciar en los libros sagrados y los textos de varias de ellas. En la tradición judeo-cristiana, por ejemplo, se dice que Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo. Este día es el sábado para los judíos más ortodoxos y generalmente los domingos para los cristianos. Miles de años después, el descanso semanal es un derecho consagrado por ley. Además, en el libro del Génesis se dice que Dios le encargó a Adán y Eva cuidar el paraíso, lo que se debe entender como el buen trabajo, ya que eso implicaba estar en contacto con Dios. Al ser expulsados del Edén por desobedecer, fueron condenados a ganarse el pan con el sudor de su frente. Desde entonces, el trabajo ya no sería visto como algo bueno, sino como algo negativo, como una pena o un medio para limpiar sus pecados. Desde el punto de vista científico, el Homo habilis fue el primero en crear objetos conscientemente para facilitar las tareas, es decir, que los primeros oficios surgieron en la prehistoria, en el inicio de la humanidad. Picapedreros o labradores. Las primeras herramientas fueron hechas de piedras, a las que daban forma golpeando unas con otras. Posteriormente, el Homo erectus comenzó a usar herramientas un poco más elaboradas, como el hacha a mano achelense. Estas hachas se siguieron tallando durante 1,5 millones de años, por los que algunos antropólogos aseguran que fue la herramienta de mayor duración en la historia de la humanidad. Los cazadores. A lo largo de los siglos, el tallado de las piedras se fue perfeccionando, dándole más filo y mejor agarre. Hubo una evolución técnica en el proceso. Este desarrollo en las aptitudes manuales dio lugar a la aparición de los pueblos cazadores, quienes se valían de las herramientas para conseguir la carne para alimentarse. Los lanceros. Las piedras eran elementos muy pesados para la cacería, por lo que hubo que pensar en otros materiales como palos, plantas o huesos, materiales más ligeros que facilitaran la tarea. La técnica de combinar la piedra con la madera fue un hecho revolucionario que derivó en la creación de las primeras lanzas, aproximadamente 500,000 de años atrás. Los arqueros. Cazar con lanzas no era tarea fácil. Se debía mantener una corta distancia con la presa para lograr el cometido, pero esto implicaba que el animal detectara al cazador y huyera. Entonces, hubo que encontrar una solución al problema: el arco y la flecha. Este es otro grado de evolución en la actividad de la caza. La técnica de los cazadores debió perfeccionarse. El arquero tuvo una gran importancia, primero para la cacería y luego también para la guerra. Hay evidencia de puntas de flecha de unos 70.000 años de antigüedad. Artistas o pintores. Estas tribus eran nómades, subsistían de la caza, la pesca y la recolección de frutos. Vivían en cuevas naturales, las que adornaban con pinturas rupestres. Elaboraban pintura con agua, sangre, tierra y plantas. Algunas de estas pinturas tienen 35.000 años de antigüedad. Cocineros. No se sabe con exactitud desde cuándo el humano domina el fuego. Algunas teorías hablan de entre 15.000 y 20.000 años atrás. Lo cierto es que el fuego mejoró la calidad de vida de los pueblos. Los alimentos podían tener un proceso de cocción, lo que lo hizo más digerible, más rico en nutrientes y beneficiosos para el cerebro. Esto desemboca en menos enfermedades,
mejor conservación del alimento y mayor cantidad de materias primas que pueden ser consumidas una vez cocidas. Constructores. Los pueblos que habitaban las zonas más frías, a diferencia de quienes lo hacían en regiones cálidas, debieron desarrollar técnicas para la construcción de viviendas que los resguardaran de las bajas temperaturas y los mantuvieran seguros. Los oficios relacionados a la construcción datan de hace aproximadamente 23.000 años atrás. Marroquineros. La vida en clima frío exigía planificar más para pasar el invierno. La caza del mamut generaba no solo alimento, sino que su piel era utilizada como abrigo. El trabajo en cuero se realiza desde hace 20.000 años. Agricultores. 10.000 años atrás, con el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, se dio inicio a la época neolítica. Esto generó cambios significativos en la vida de las sociedades. Conocer los ciclos biológicos de las plantas hizo que las poblaciones puedan asentarse en un territorio, lo que implicó que una nueva organización del trabajo y de la vida humana en sí misma. Pastores. En esta época también se logró la domesticación de los animales, como cabras, ovejas y vacas. Esto hizo que se pudiera conseguir carne, leche y cuero de manera más accesible. La cría y cuidado de animales también surgen en el Neolítico. Pulidores. El trabajo en piedra siguió perfeccionándose en esta etapa. Ahora en vez de golpearlas, las pulían. Esto le daba más filo, mayor resistencia y lograba herramientas más eficientes. Alfareros. El uso de la cerámica también surgió en el período neolítico. Estos productos ya estaban presentes en América incluso antes de la llegada de los españoles. La industria de la cerámica ha sentido el impacto de la modernidad y de los cambios industriales, pero que a pesar de ello se sigue manteniendo este trabajo artesanal. Metalúrgicos. El trabajo con el metal también data de la prehistoria. Con el descubrimiento del cobre, el bronce y el hierro en la llamada Edad de los Metales. Los fundían a altas temperaturas y le daban forma con moldes o por medio de golpes, logrando así herramientas más duraderas y eficaces, tanto para la caza, la ganadería y la agricultura.